seminario de estudios de género, ¿no? En el seminario 2. No es factible porque pues, es un proceso que el docente se ha planteado de un trabajo de 8 meses. Es decir, un trabajo, si no de 8 meses, incluso hasta de un año, en donde está estructurando los dos seminarios de manera continua, ¿no? Es decir, no es un asunto de tomas el seminario 2, no entiendes nada del primero, pero ahí a ver qué haces, ¿no? También lo que buscamos es que a partir de hacer trabajo de investigación, algunos de los productos resultantes puedan ser artículos que se puedan publicar en alguna revista o que incluso se puedan traducir en tesis que les permita titularse por examen profesional de la licenciatura. Entonces, son algunas de las vías que ya cada uno de mis compañeros nos expondrá, pero sí es importante esto, es hacer investigación en un campo en particular de la comunicación durante 2 cuatrimestres, es decir, hay continuidad en los dos seminarios, ¿vale? Bueno, pues sin más, entonces, cedo la palabra a los compañeros para que presenten su propuesta. Bueno, no los voy a entretener mucho sobre línea de investigación, pero este es el seminario que yo estoy proponiendo, es construcción discursiva del género en la era digital, ¿sale? Durante mi trabajo de investigación, durante la tesis de la maestría y el doctorado, yo me he dedicado a investigar de qué manera a través de medios digitales, entiéndase específicamente portales de internet, se construye a través del discurso, es decir, de lo que las personas dicen cuando hablan sobre el género y las identidades genéricas, qué estrategias discursivas se utilizan para construir esas nociones del género, muchas de las cuales obviamente más bien atraviesan por cuestiones del inconsciente en el lenguaje, no del inconsciente psíquico, sino del inconsciente en el lenguaje, es decir, utilizamos ciertas formas discursivas para construir y hablar sobre esas nociones sobre lo que es el género, ¿sale? Sobre eso, a grandes rasgos, es lo que nosotros vamos a ver durante el seminario. Bien, todos los que son hombres y mujeres han visto la televisión, es una de las cuestiones que también me ha interesado estudiar. Todos conocen la publicidad de Old Spice sobre el llamado a ser nuevamente hombre y lo que tu hombre puede llegar a ser si huele como Old Spice, etcétera, etcétera. Es decir, la forma en la que en el discurso, pero incluso también en la imagen, aunque tal vez la imagen no sea el punto principal de nuestro seminario, pero lo vamos a abordar también porque es parte del contexto mediático en la que se están construyendo las nociones del género. Entonces, el objetivo de este seminario es formar una mirada desde la comunicología, es decir, desde la mirada específicamente de la comunicación, sobre los fenómenos mediáticos que abordan el tema del género principalmente, ¿sale? Cómo hombres y mujeres construimos esas nociones de ser hombre o mujer, ¿sale? Y secundariamente algunas cuestiones de la sexualidad, porque muchos de estos representaciones de lo que es ser hombre o mujer están vinculados fuertemente también con ciertas cuestiones de la sexualidad. No lo descartamos del todo, seguramente habrá algunas cosas que se atraviesen, pero quiero dejar en claro que temas de sexualidad no son nuestro objeto principal. Se abordan por la cuestión de la construcción del género, pero no son lo más importante. Por favor. Entonces, ¿cuál es nuestra justificación? Que vivimos un área de información y conocimiento moldeada en gran parte por los medios masivos de comunicación tradicionales, que serían prensa, televisión, radio, y que estos medios generan una gran cantidad de información, tanto en noticias como en comerciales, en programas, en series de televisión, en la que constantemente se está construyendo nociones de lo que es ser hombre o mujer, ¿sí? Y que vienen a reafirmar o estereotipar estas nociones a través de ciertos contenidos muy, muy específicos, ¿sale? Bien, pero esto se complica un poco más cuando en el escenario aparecen las tecnologías digitales que vienen a plantear nuevas formas de distribución y recepción de contenidos a través de los medios digitales. Es decir,
que ya no únicamente los medios tradicionales como prensa, radio, televisión, cine, proponen los discursos sobre lo que es ser hombre o mujer, sino que incluso ahora cualquier youtuber o un bloguero puede escribir sobre estas cosas, o sea, hablar sobre esto y proponer a grupos o públicos muy específicos sus ideas, nociones y cuestionamientos sobre lo que es ser hombre o mujer. Entonces, la cuestión todavía se complica un poco más. Bien, ¿cuál es entonces nuestra clasificación? Nociones tradicionales de la cultura occidental, como las del género y la sexualidad, se ven cuestionadas, replanteadas o resignificadas en estos medios digitales. ¿Sale? Les voy a poner un ejemplo rápido. Hay una página de internet que se llama Manhunt, que es una de las páginas de encuentro homoerótico más grandes del mundo. Hay millones, literalmente millones de personas inscritas dentro de esta página, la mayoría de las cuales suponemos, no tenemos la certeza, pero suponemos que son hombres, porque se identifican así a través de los perfiles y suben fotografías de ellos, con ropa, sin ropa y de muchas formas, ¿sale? En la que están interesados buscando conocer a otros hombres para cualquier fin, pues para hacer amistad, para fines románticos, únicamente de encuentro sexual, etc. Es muy interesante cómo a través de los medios digitales, este es un ejemplo nada más, pero a través también de YouTube, de blogs en internet, etcétera, etcétera, se vienen a replantear significados en relación al género, cuestionar formas tradicionales de entender el género, pero aquí la pregunta es, ¿a través de qué estrategias discursivas, es decir, del lenguaje, no solamente hablado, pero también puede ser de alguna forma audiovisual, se replantea, se resignifica, se cuestiona las formas de entender el género? ¿Sale? Eso es de lo que vamos a hablar durante el seminario. ¿Cómo ocurre esto? ¿En qué medios y a través de qué mensajes se disputan estos significados? ¿Qué implicaciones tiene para la cultura, la identidad y la sociedad? Son algunas de las preguntas que podemos plantearnos, pero también pueden surgir muchas más preguntas y eso es lo que intentamos abordar durante nuestro seminario. Bien, esta es una rápida, lista de fuentes de información que nosotros vamos a estar analizando durante nuestro seminario, que se plantea en dos momentos principales. Uno, el primer seminario sería una lectura selectiva, pero a profundidad, de los principales exponentes que hay para entender estas cuestiones de cultura, identidad, género y construcción discursiva del género, ¿sale? Y obviamente acompañada de ejemplos que nosotros podemos ir analizando. Y en ese proceso ustedes irán generando sus propios cuestionamientos, sus propios objetos de estudio, etcétera, etcétera. Y en un segundo momento es, una vez que ustedes han problematizado un fenómeno que ustedes van a localizar dentro de esta compleja realidad mediática, vamos a elaborar un documento académico que puede ser un reporte de investigación, puede ser un artículo, o como bien decía el maestro Alejandro, un proyecto que se pueda eventualmente convertir en una tesis con la cual ustedes quieran optar para titularse, ¿sale? Entonces, el primer apartado sería esta revisión teórica, metodológica, conceptual y de observación de la realidad sobre este fenómeno, y en el segundo momento sería la construcción, recabación de la información, de datos, para elaborar un producto académico que nos permita llegar a una conclusión, ¿sale? Bueno, de esto se trata el seminario. Si les interesa, pues los invito a que se inscriban conmigo. Muchas gracias. Sí. ¿Me podría decir de nuevo el nombre del...? Sí, regresamos a la primera página. Es construcción discursiva del género en la era digital. Construcción discursiva del género en la era digital. ¿Sale? Y una aclaración, yo he estudiado principalmente las masculinidades, pero eso no quiere decir que no podamos también estudiar las feminidades. También lo podemos estudiar, ¿sale? Okay. Una cosa importante, al momento de inscribir la materia, en autoservicios no les va a aparecer el título del seminario como tal, construcción discursiva del género en la era digital. Lo que tienen que hacer es revisar la programación que está en la página, ese seminario, qué NRC tiene, e inscribir el NRC correspondiente. Es decir, el seminario del maestro Alejandro George tiene el NRC 32428, por decir algo. Entonces, en autoservicios tiene que ingresar ese NRC para inscribir el seminario. Porque si ustedes buscan en autoservicios
el nombre de alguno de los 3 seminarios que vamos a presentar ahorita no va a aparecer nunca, no lo van a encontrar, entonces no se angustien, no se confundan. El NRC, que corresponde al seminario del maestro Alejandro, de la maestra Mayuri o el mío. ¿Sale? ¿Sale? ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Preguntas sobre qué se va a trabajar, cómo se va a trabajar? ¿No? No. Gracias. Es el momento, ¿no? Sí. Los alumnos que me conocen, la siguiente. Bien, en este caso, el seminario que yo voy a abordar, regresamos. Ajá. Es campo radiofónico y sus públicos, teoría y práctica. Bien, una de mis facetas que no he explotado completamente, pero que existe, es que, bueno, tengo un programa de radio que se llama Artes Electroacústicas. Este programa de radio ha ganado distintos apoyos, pero un día me encontré con una asesora, bueno, la que actualmente es mi asesora, y me comentó que precisamente para trabajar este tipo de proyectos radiofónicos se puede hacer desde la investigación para su producción. Entonces, lo que yo estoy proponiendo con este es abordar la radio, pero entendida bajo la categoría de campo, específicamente de radio. Esto reúne tanto el ámbito de la antropología como el de la comunicación. Entonces, en este seminario plantea 2 ejes de 2 cosas. Una, la investigación radiofónica, es decir, hay que investigar para poder hacer radio, incluso un programa de radio sencillo de 1 hora cada 15 días, etcétera, etcétera, se debe de investigar. Y por el otro, que esa investigación se vea reflejada en un producto cultural, en este caso en un producto radiofónico. Entonces, para este seminario lo que voy a hacer es que una primera parte, todavía no sé bien cómo lo voy a distribuir, si en el 1 la parte de investigación y en el segundo la parte de la producción, o vamos a ir a la par, porque estas 2 cosas también se pueden llevar. Entonces, nosotros vamos a partir la investigación como tal desde los estudios culturales, es decir, nos vamos a parar en esta corriente teórica y desde ahí vamos a estudiar la radio. Vamos a hacer un recorrido a partir de estudios culturales, medios y recepción. Hay categorías importantes que se tienen que discutir para poder generar estos productos. La otra es los estudios culturales en América Latina, la siguiente es campo radiofónico desde este concepto de Bourdieu. Hay que conocer la historia de la radiodifusión en general y hay que conocer la historia de la radio en particular en México. Las distintas formas radiofónicas que existen, porque esto nos va a dar luz para lo que nosotros queremos hacer, y el panorama actual de la radio en México, así como estudios del público. Es decir, tenemos regularmente cuando nosotros hacemos un proyecto de radio, pensamos en, vamos a construir, voy a hacer un proyecto súper chido, wow, que hable de esto y del otro y de aquello. Ajá. ¿Y quiénes son esas personas que estamos esperando nos escuchen? ¿Quiénes son esos sujetos? O yo voy a hacer un programa, pero es para un soliloquio conmigo misma, donde yo voy a decir ciertas cosas. Entonces, por eso es importante incluir la categoría de públicos en este estudio radiofónico. Bien, hay una cosa importante de la que se debe de partir para cualquier proyecto radiofónico. Una es saber ciertas cosas o ciertos principios de los que debemos de partir. En México, la gran división existente entre radio cultural y educativa y radio comercial. Yo lo que pensaba era cerrarme un poco porque lo que yo trabajo es radio universitaria, que está en este lado de la radio cultural y educativa, pero también pensé y dije, bueno, ¿por qué cerrarme? También se pueden generar opciones para radio comercial, no me voy a limitar a eso. Entonces, vamos a tener estas 2 partes. Voy a integrar, bueno, quien quiera hacer un proyecto de radio para radio comercial, también se puede hacer, pero por supuesto también va a tener que investigar. Y hay algunos principios. Una, hacer un poco de historia. Es necesario conocer de la historia para poder generar un proyecto de radio. El papel del Estado. Si no conocemos cuál es el papel del Estado en cuestión de lo radiofónico, o por lo menos en la generación de productos culturales, pues poco vamos a poder plantear. Y entender a la radio como fenómeno, por supuesto, comunicativo, histórico, es algo que históricamente se ha construido, económico
Por eso tenemos esta división sobre la radio comercial, porque hay tanta radio comercial y poca radio cultural. Político, entender a la radio como una cuestión de relaciones de poder en México, en el mundo en general, pero en México en particular, y sociocultural. Eso que nos va construyendo como sujetos vinculados a un medio radiofónico en este caso. La siguiente. Bien, ¿cuál es el objetivo general? Bueno, proporcionar en este seminario, proporcionar las herramientas teórico-prácticas para que los estudiantes puedan desarrollar investigación como fundamento de la producción radiofónica, propositiva e innovadora, que involucre la categoría de públicos. A partir de esta se generará esa propuesta concreta de producción radiofónica. Hacer un programa no es nada más hacer un programa de radio. Tenemos que también hacer gestión, porque ¿dónde es que se va a escuchar eso? Tenemos que buscar tocar puertas, tenemos que buscar dónde incidir, tenemos que estudiar muy bien ese lugar donde nosotros vamos a estar trabajando ese contenido y los sujetos a los que nos vamos a dirigir, porque dentro de las cosas que se manejan, los estudios de público nos han dicho, no es lo mismo que yo haga un proyecto cultural y quiera yo hacerlo masivo y pasarlo por EXA, cuando hay una serie de distancia entre ese producto cultural y los sujetos que lo escuchan. ¿Qué quiere decir esto? Parte de las estadísticas y las encuestas han dicho que una persona que no acostumbra a leer no encuentra diversión, entretenimiento o simplemente querer ocio en la programación educativa y cultural. Con esa distancia que se genera, entonces ya no tiene mucho sentido que yo quiera hacer un producto cultural, bueno, un proyecto de radio cultural para la radio comercial. Entonces, hay ciertas cosas que se deben de trabajar para poder discutir este asunto de la radio, que no se conocen. O sea, normalmente nosotros pensamos en un programa de radio, tengo una idea a todo dar, la construyo y la pongo, y pega o no pega. No. Hay detrás todo un trabajo que debemos de hacer para poder generar un proyecto de radio. La siguiente. Bien, bueno, no vamos a entrar en estos detalles, la siguiente. Pero tenemos que ver cómo definir a la radio, qué son los públicos, es decir, son categorías que vamos a abordar desde los distintos actores. La siguiente. Pero la idea es que para acreditar este seminario, lo que voy a hacer es que los estudiantes que se inscriban van a generar un proyecto por escrito. Ese proyecto va a estar sustentado en una investigación. Es decir, vamos a hacer una investigación, pero no va a ser el formato tesis. Es una investigación que va a tener cierta forma dependiendo de la temática que se quiera abordar en ese programa de radio, en ese proyecto radiofónico. Esto le va a dar sustento a la propuesta concreta. Y entonces, una vez generada esta investigación que derive en un proyecto, se llevará a la práctica con la producción radiofónica a partir de esos ejes fincados por esa investigación, que sea propositiva, que sea novedosa y que amplíe la oferta radiofónica. Porque otro principio del que partimos es que la radio, los contenidos radiofónicos tienen una crisis fatal. O sea, estamos realmente, los que investigamos un poco de la radio, estamos en momentos sumamente complicados donde cada vez se aumenta la oferta radiofónica y se disminuye la oferta cultural. ¿Pero qué está pasando? Se repiten muchos programas y demás. Bueno, yo lo que creo es que desde la comunicación podemos generar propuestas que logren ampliar esta oferta. Para eso yo voy a, parte de las cosas que tengo que hacer es hablar tanto con Hugo, de aquí de Ruta Alternativa, para llegar a ciertos arreglos, pero también ciertas posibilidades o ciertas plataformas que cuando tengamos un proyecto bien construido, con un pilotos fuertes, sólidos, que sea un programa que va a dar para más, bueno, entonces podemos entrar y hablar con Ricardo Cartas, con los de Radio Coap, es decir, podemos generar ciertas relaciones o cierta gestión que nos permita entonces sí ser un centro que esté emitiendo oferta y que esté generando propuesta, en este caso radiofónica. La siguiente. Bien, yo lo que creo es que entonces partimos de esta crisis de contenidos terrible. Me parece que aquí los jóvenes no, estamos hablando únicamente de los jóvenes reggaetoneros o los jóvenes, no sé, los jóvenes en general
tenemos que proponer, bueno, tienen que proponer nuevas experiencias radiofónicas, es decir, que estos programas que se construyen generen una experiencia que permita invitar a otros, que genere un llamamiento a otros grupos o a otros jóvenes para tener productos culturales con mucho mayor calidad, que sean sólidos, fuertes, que innoven lo que existe, fundamentados en la investigación, y así renovar la oferta y tratar de salir de esta crisis radiofónica. Yo creo que hay mucha idea. Entonces, bueno, ¿de qué lado queremos estar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Nosotros lo podemos hacer desde la investigación de radio, pero no únicamente tiene que ver con radio. Puede haber proyectos radiofónicos relacionados con política, relacionados con temas de sociología, es decir, hay cierto movimiento. Yo sí me especializo o estudio la radio en sí, pero no necesariamente los que integren van a estudiar la radio como fenómeno. Sí la vamos a tener que ver, pero no es que si alguien quiere hacer un programa de deportes, bueno, no me voy a cerrar y voy a decir, no, deportes no, aquí se necesita discusión política. Y entonces, no, ahí podemos hacer cierto movimiento para poder generar más. Bueno, parte también de la bibliografía que tenemos que revisar para ver lo radiofónico, tenemos que ir desde, sí, casi no se ve, bueno, desde los estudios culturales con Stuart Hall, David Morley, distintos autores, Williams, bueno, hay un montón de personas sobre estudios culturales, luego bajado a Latinoamérica, bueno, está García Canclini, están otros tipos de autores, luego para lo histórico, también tenemos autores como Josirín, como Llano, como, bueno, muchos otros. Sobre los públicos específicamente, bueno, está María Cristina Mata, Daniel Mato, es decir, tenemos diversidad, hay muchísima legislación para esto, pero es necesario que detrás de cualquier proyecto radiofónico haya una investigación que sustente dicho proyecto y entonces se pueda generar. Ese proyecto que se genere no nada más es para que se pase en radio. Hay distintos organismos culturales que dan dinero. Entonces nosotros podemos buscar esos recursos para que estos proyectos traten de mantenerse, de sostenerse y de redituar de alguna manera el trabajo que se está haciendo. Ajá. Entonces, bueno, eso sería en términos generales el seminario, generando estos dos productos, una investigación que va a derivar en un proyecto y un programa de radio, es decir, la producción a partir de ese proyecto que está sustentado en una investigación. ¿Sí? Esa sería la propuesta en términos generales. Gracias. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? Es la que voy a impartir yo. Se llama Audiovisual e Investigación Social. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. El objetivo general de este seminario es analizar las formas en cómo se representa a algunos grupos sociales en el cine, particularmente en el cine mexicano. Tenemos que ir acotando porque hablar de cine es un mundo de épocas, de geografía, de movimientos cinematográficos, entonces está acotado específicamente al cine mexicano de la década de los 40 a la fecha, de lo cual habría que seleccionar alguna película en particular, porque también hacer el análisis de un conjunto de películas en un seminario de 8 meses, en donde además hay que revisar toda una fundamentación teórica y metodológica del análisis fílmico, es imposible. Entonces, todo esto lo vamos acotando. El siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos específicos y por lo tanto los aspectos que vamos a revisar en el seminario? Son los siguientes. Primero, es importante que los estudiantes, aun cuando son de comunicación, a veces no sucede como tal lo que voy a comentar ahora, es importante que los alumnos observen a las películas como productos de la comunicación en donde, que surgen de la sociedad misma, aunque sea producida o dirigida por una persona, pues no es esa persona como tal el autor de un texto fílmico, sino es más bien esa persona o ese grupo de personas los que, representantes de una sociedad,
generan un discurso audiovisual o fílmico, ¿no? Entonces, concebir cómo el cine es un discurso generado por una sociedad en una época y en un lugar determinado. Más allá de que signifique entretenimiento o de que signifique una industria con una derrama económica o que genera recursos para un país, es una construcción social. Por lo tanto, ese producto de la comunicación contiene un mundo de significados susceptibles de ser analizados. Vamos como otro punto a identificar cuáles serían los propósitos de un análisis fílmico. Dependiendo de diversas propuestas teóricas, los propósitos pueden ser diversos, ¿no? Algunos sencillamente entre comillas, algunos buscan dar cuenta de cómo se construye narrativamente una película, ¿no? Otros de cuál es la relación que tiene esa película con otros textos fílmicos, ¿no? Estaría la intertextualidad, o cuál es la relación que tiene esa película con otros textos no fílmicos, como los literarios, ¿no? Pero también desde el área de las ciencias sociales, esto estaría más del lado de las humanidades, desde el lado de las ciencias sociales, el propósito del análisis fílmico podría ser cómo se representa a, como decía hace un rato el maestro Alejandro, a los hombres, a las mujeres, cómo se representa la pobreza, cómo se representa la marginación, etc. Por lo tanto, vamos a revisar las distintas disciplinas que han incursionado en el análisis fílmico, en donde podemos encontrar la antropología, la sociología, a la psicología, propiamente a la comunicación. Entonces, disciplinas que se han enfocado al análisis fílmico, las teorías y metodologías que sustentan ese análisis. Hacer un análisis implica un proceso riguroso, sistematizado, que procure que los resultados tengan cierta validez, ¿no? Como estamos hablando de un producto cultural, un producto social, y además como las interpretaciones pueden ser múltiples, muy diversas, incluso contradictorias, pues hay unos ciertos criterios de validez como la coherencia, la profundidad, que nos aseguran que en este análisis los resultados del análisis son válidos para lo que se había planteado desde la perspectiva teórica desde la cual se hizo el estudio, ¿no? Pero estos otros resultados, que son quizá contradictorios con estos primeros, también tienen cierta validez dentro de lo que el estudio planteó, dentro de su propia coherencia interna del estudio, ¿no? Entonces, es un proceso riguroso, les decía, no es un asunto como quien hace una crítica cinematográfica de una película y con solo verla una vez emite un juicio de valor que tiene más que ver con un ejercicio periodístico, elabora un texto, lo publica, lo difunde para promover el consumo de esa película, sino esto implica, este proceso, esta metodología implica segmentar la película en partes, seleccionar algunos bajo ciertos criterios, observar esa secuencia muchas veces, no digo infinitamente, pero sí muchas veces, con base en ciertas categorías de análisis fundamentadas teóricamente, y es decir, es un proceso de investigación que requiere una metodología y una fundamentación teórica, y por lo tanto la clase o el curso no es ver películas para decir lo primero que se nos ocurra, sino hacer un análisis sistematizado, debidamente fundamentado en conceptos y en una metodología. Vamos también a plantearnos problemas de investigación con respecto a esos discursos fílmicos. Al ver la película tenemos que cuestionarnos qué se está diciendo y cómo se está diciendo lo que se está diciendo ahí. Entonces nos vamos a plantear problemas que nos genere una pregunta de investigación y un objetivo de análisis. ¿Sale? También vamos a reconocer la importancia de analizar la forma, es decir, los elementos formales, que tenemos 5 grandes componentes, que son la imagen, el sonido, el montaje, la puesta en escena y la narración. Entonces, cómo esos 5 componentes del lenguaje audiovisual construyen discursos sobre lo social. Ese es el propósito, es decir, no vamos a analizar la película como si estuviéramos viendo la realidad de manera directa. Es decir,
vemos los olvidados y entonces emitimos en un análisis que no considera los componentes del lenguaje cinematográfico, emitimos comentarios como viven en una casa pobre, las afueras de la Ciudad de México, etc., etc., como si estuviéramos observando la realidad de manera directa. Debemos considerar que esa realidad está mediatizada por elementos formales: imagen, sonido, puesta en escena, montaje y narración. No vamos a analizar en una sola película los 5 elementos porque sería muy complejo. Vamos a seleccionar de acuerdo a nuestros propios intereses. A lo mejor un alumno estudiará solamente cómo se representa algún fenómeno social a partir de la imagen, otro estudiará cómo se representa un fenómeno social determinado a partir del montaje, otro a partir del sonido, otro a partir de la puesta en escena, o de la fotografía y la puesta en escena. Esto depende de lo que la película nos exija, nos pida. El doctor Lauro Zavala, por ejemplo, comenta que en el cine mexicano, pues los dos recursos que tienen más elementos de análisis son la imagen y la puesta en escena, ¿no? Es decir, el cine mexicano no ha arriesgado tanto o no ha propuesto tanto en términos de montaje como el cine soviético de la década de los 20 del siglo pasado, ¿no? Entonces no vas a analizar quizá una película mexicana en cuanto a montaje cuando no es tan rica en esos términos como lo es en fotografía, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que ver qué nos ofrece la película para hacer un análisis en esos términos. Pero sí es ver el discurso social a partir de la forma, ¿no? Porque, repito, no estamos analizando la realidad social de manera directa. Para eso no tomamos ninguna película y entonces nos dirigimos a Tepito a hacer un estudio, ¿no? Es decir, es a través de la forma fílmica. Que esto justamente es lo que integra los estudios humanistas con los estudios de las ciencias sociales, ¿no? Si se hace mucho estudio de la representación de la sociedad sin considerar estos elementos, o se hacen estudios sobre la fotografía en el cine de Gabriel Figueroa, ¿no? Pero sin estudiar lo social, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer este ejercicio de articular los dos ámbitos. Bueno, utilizaremos esto que ya dije, perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis fílmico, de manera que los resultados no sean ocurrencias de nadie, sino un resultado de una fundamentación de un proceso. La que sigue, por favor. Bueno, pues creo que esto ya lo dije. Pues si todo este primer párrafo ya está comentado, podríamos hacer análisis de ficción o de documental, de estos dos grandes géneros del cine, es decir, de ficción o de no ficciones, de los dos. No nos vamos a meter en animación porque esas son otras cuestiones, que sería como ese tercer gran género, ni en cine experimental, que sería ese otro cuarto gran género. Aunque algunas de estos dos géneros, pues en la actualidad ya no son puros, sino están integrados, ya son híbridos. Entonces, pues bueno, quizá en alguna ficción haya rasgos de documental, en algún documental haya rasgos de la ficción, en algunas ficciones haya rasgos de cine experimental, etc., ¿no? Pero en general estos dos grandes géneros. Y estos dos grandes tipos de análisis, que mencioné ahorita un poco, que es el interpretativo, que se refiere al análisis de la forma, y el instrumental, particularmente dentro del análisis instrumental propuesto por Lauro Zavala, el de tipo ideológico. Ok, seguimos, por favor. Bueno, esto ya lo comenté. Vamos a hacer un breve repaso sobre el lenguaje y la narrativa audiovisual, que es algo que ustedes ya vieron en cuestiones de las materias de narrativa contemporánea, lenguaje audiovisual, taller de producción audiovisual, taller de documental, algunas cuestiones ya que vieron también en semiótica, pero es importante hacer un breve repaso porque luego ya no me acuerdo, no sé qué. También porque las cosas hay que nombrarlas por el término adecuado, ¿no? Entonces, ¿no? Pues ahí se veía borroso, ¿no? ¿Cómo se veía borroso, ¿no? Es decir, tenemos que ser precisos en el lenguaje para nombrar las cosas y para dar evidencia de lo que estamos concluyendo en el análisis, ¿no? También es otra cuestión importante. Describir la película en los términos precisos, ¿no?
Después, bueno, vamos también a hacer una revisión general de los momentos más importantes de la cinematografía nacional de 1940 a la fecha, para tener este panorama completo antes de que ustedes elijan la película que pretenden analizar. Sería importante que quien se inscriba al seminario pues vaya un poco revisando de aquí al 6 de enero el cine mexicano y viendo a lo mejor qué película o qué director les llama la atención, les interesa, bla, bla, ¿no? Y bueno, algunos de los autores a revisar son estos por sus propuestas teóricas y o metodológicas: Eisenstein, Christian Metz, Marcel Martin, Gerard Genève, Moscovici, Stuart Hall, Althusser, Van Dyck, Edgar Morin, en fin, son diversos autores. No vamos a revisarlos todos, ¿no? Sino algunos sí de cajón, otros dependiendo de la propuesta de investigación que cada alumno plantee, ¿no? La propuesta podría ser individual o podría ser en pareja, es lo máximo, no más de 2 integrantes para el análisis empírico. Y haremos también algunos, en el proceso, algunos ejercicios muy pequeños a partir de una secuencia, ejercicios de análisis. También revisaremos análisis ya realizados por otros autores, donde veremos algún ejemplo de una secuencia y luego cómo se hizo el análisis y a qué resultados llegaron. Y pues creo que ya, con este el correo, por si alguien tiene alguna duda, para que me escriban y la resolvamos antes de que sea la inscripción, que ya es el jueves. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? El año pasado, el 1, y ahorita se vuelve a impartir, con algunos ajustes y mejoras, a partir, como todos, del proceso de aprendizaje. Y los compañeros que están impartiendo el seminario 1 en otoño, pues impartieron el mismo seminario 1 en otoño del 2015. Entonces, en general se están manteniendo los temas, ¿no? Ya tendríamos que ver casos particulares, ¿no? Si no se ofertara el mismo seminario, buscar a lo mejor algún seminario similar para que hubiera continuidad. Para tomar estos seminarios es necesario que que se tomara taller de investigación, ¿no? Para poder proseguir. Sí, el prerequisito del seminario 1 es haber aprobado taller de investigación. Si no pueden escribir seminario 1 si no aprobaron taller de investigación. Okay. Sí. El seminario 2 si no aprueban el seminario 1. Sí. Okay. Si alguien reprueba el seminario 1, que esperemos no sea el caso, pero si alguien lo reprueba, pues ya el seminario 1 puede ser en otro tema con otro docente. O sea, no están obligados otra vez a inscribir al mismo seminario 1. Sí. ¿Los seminarios tendrían como resultado una tesis o igual solamente una publicación, ¿no? Es como una guía también. El propósito es que ustedes desarrollen un proyecto de investigación y los productos pueden ser diferentes de acuerdo con la propuesta de cada docente. Puede ser un trabajo escrito que sea un artículo con miras a publicarse, o podría ser una tesis, ¿no? Es decir, tesis entendida como el reporte por escrito del proyecto de investigación, o algún otro que el docente considere, o una producción radiofónica resultado de un proceso de investigación, no de las ocurrencias, sino, como decía la maestra Nayuri, de un proceso de investigación de los públicos, ¿no? Del tema que se va a abordar en el proyecto. Así es. ¿Qué otras dudas? Inscríbanse al que más les interese, piensan que son 8 meses, entonces que de verdad les mueva, se comprometan a trabajar, ¿no? Para que obtengamos buenos resultados. Gracias. Gracias.